Sean todos bienvenidos a este humilde canal una vez más, donde exploramos los fundamentos legales que sustentan nuestra sociedad. El día de ayer no pudimos subir el video correspondiente a los lunes, pero bueno, mejor tarde que nunca. Hoy vamos a adentrarnos en el estudio de un tema muy importante para el derecho laboral que me han pedido muchos los seguidores que lo desarrolle, que es el tema del despido injustificado. Así que quédate conmigo, acompáñame en este viaje. Vamos a desarrollar todos los puntos y las consecuencias jurídicas que acarrea el despido injustificado. Es un tema que todos los ciudadanos y trabajadores dependientes tenemos que conocer, porque así sabemos cuáles son nuestros derechos y cómo controlar después, en el caso que se nos desvincule de la empresa de manera injustificada, para determinar bien si están bien dentro del marco de la ley o están violando nuestros derechos. Atiendan bien. Primero tenemos que hablar del concepto de terminación de contrato de trabajo, porque el despido injustificado es una causa de terminación. Entonces, la terminación del contrato de trabajo consiste en la extinción de los derechos y obligaciones derivados del mismo. Sabemos que los contratos son acuerdos de voluntades, donde por un lado el trabajador se obliga a prestar un servicio o a realizar una tarea a cambio de una remuneración, y el empleador se obliga también a pagar esa remuneración a cambio de la recepción de la tarea o de la prestación del servicio. Justamente, entonces, al dar por terminado, todos los efectos del contrato cesan para las partes, todas las obligaciones y todos los derechos, ¿verdad? Entonces, entre las causas establecidas por la ley o por el código vigente, Código del Trabajo, para la terminación de esos contratos, tenemos, por un lado, las causas generales, por el otro lado, las causas especiales y justificadas por voluntad unilateral del empleador, y las causas especiales y justificadas por voluntad unilateral del trabajador. En el video de hoy vamos a adentrarnos dentro de las causas generales en cuanto al despido injustificado. Quédate ahí atento, porque es importante. Tengo un caso práctico que lo vamos a desarrollar para que puedan entender un poco la dinámica, cómo calcular cuánto tienen que pagarme. Bueno, entonces ahí nos vamos. Tenemos que entender entonces qué es lo que es el despido injustificado. Se produce cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo sin fundarse en alguna de las causas justificadas de despido que están enumeradas en nuestro artículo 81 del Código del Trabajo, o aplicándola de manera indebida. ¿Por qué de manera indebida? Porque el Código también ya adelanta una situación que se da mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, que los empleadores alegan justa causa de despido, pero no tienen para probarla en juicio. Entonces el código también da una situación, ya da una consecuencia jurídica para esta situación, ¿verdad? Pero vamos a desarrollar en el video de despido justificado. ¿Qué pasa si el empleador no logra probar el despido, que sea con causa justificada? Entonces es como injustificado y tiene otras consecuencias. ¿Ok? Entonces eso es primero que nada. Después tenemos que, ¿cuál es la consecuencia jurídica de ese despido? ¿Qué acarrea el despido injustificado? Y eso se encuentra en el artículo 91 del Código del Trabajo. Y ese artículo menciona que si esa terminación de la relación laboral, ¿verdad?, de manera injustificada es por parte del empleador, él decide de manera voluntaria, unilateralmente, terminar con el contrato de trabajo, terminar con la relación laboral sin justa causa, entonces el empleador debe abonar una indemnización al trabajador. Y esa indemnización es equivalente a 15 salarios diarios por cada año de servicio o fracción superior de 6 meses. Muchas veces me vienen clientes y me dicen: doctor, mira, me despidieron por esto. Y mira el monto miserable que me quieren pagar. Me quieren pagar re poco. ¿Dónde está mi indemnización? ¿Me pagan mi antigüedad? No. Cuando es causa justificada, no se paga la indemnización. Por eso vamos a aclarar después en otro video. Pero les digo nomás, la indemnización opera solo cuando el despido es injustificado. Cuando hay una justa causa, no corresponde. Y justa causa legal que estará establecida en el Código del Trabajo. Eso es así. Entonces, 15 salarios diarios por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. Bueno, para calcular esa indemnización, tomamos como base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tenga vigencia el contrato. Esto se aclara también porque la mentalidad del legislador al momento de redactar el texto normativo menciona es de que justamente
prever la situación en que el trabajador no cobre un mismo sueldo igual en todos los meses. ¿Qué pasa si es un comisionista? Entonces estamos hablando de cobra comisión y su sueldo va a variar mensualmente. Un mes puede vender más, el siguiente menos. Entonces, ¿qué dice el código? Vamos a tomar la suma de los 6 últimos salarios percibidos, de los 6 últimos meses. Vamos a sumar todo eso y dividir entre 6. Ahí nos da un promedio. Sobre ese promedio es donde vamos a calcular la liquidación. En este caso tengo un caso práctico donde vamos a desarrollar en base a un salario que lo observamos de esta manera y está acá. El cálculo del monto a ser abonado en concepto de indemnización por despido injustificado. Tenemos un trabajador, Juan Pérez, con una antigüedad de 5 años. Atiendan bien porque esto nos sirve para calcular todo lo que vamos a hablar hoy. Percibió un salario de 3.500.000 guaraníes, Juan Pérez, mensualero. Cuando puse mensualero es porque está dentro de la categoría de mensualero para la forma de calcular el monto del jornal diario. ¿Por qué? Porque cuando es jornalero se calcula de manera distinta. Por un lado, el mensualero, tomamos su sueldo que es 3.500.000, dividimos entre 30 días. Porque al mensualero se le paga por 30 días. Sin embargo, el jornalero, cuando hablamos por jornal, es un sueldo que se paga por día. Entonces, cuando hablamos de jornalero, se divide entre 26 días nomás. Esa es la forma de calcular cuánto es un jornal diario, en cuanto a ser una modalidad mensual o a jornal. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos el cálculo de la indemnización remitiéndonos a lo que mencionaba el artículo. Salario diario 3.500.000. Perfecto. ¿Cuánto es un jornal diario? Dividimos entre 30 porque es mensualero y ahí nos da el monto de 116.667. Entonces, ahora para calcular, por un año, porque son 15 salarios diarios por cada año. Entonces, ese monto de 116.667 multiplicamos por 15 días, porque eso dice el artículo, y nos da un total de 1.750.005. Eso es por un año de trabajo. 5 años tiene. Entonces, ese 1.750.000 vamos a multiplicar por 5 años. Y ahí es que nos da el monto de 8.750.025 que va a percibir el trabajador en concepto de indemnización por despido injustificado. ¿Ok? Grábense muy bien esta situación. Otro concepto que debemos abarcar en el caso de un despido injustificado es el del preaviso. Muchas veces escuchamos preaviso, pero ¿qué es el preaviso? Consiste en un acto jurídico en virtud del cual el empleador que ejerza su derecho de dar por terminado el contrato sin justificación alguna debe notificar al trabajador en la forma, en las condiciones y en el plazo previsto en la norma, ¿verdad? Donde en esa notificación debe constar cuál es el plazo, cuántos días de preaviso tiene el trabajador. Y esos días son establecidos también por la propia norma. Pero ese es el requisito, uno de los requisitos fundamentales que debe constar en la notificación. Ese preaviso, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué se le tiene que avisar al trabajador? Justamente, la finalidad es de tener la oportunidad de buscar un nuevo empleo. Decirle al trabajador, ¿sabes qué? Ya no puedo más pagarte tu sueldo o ya la relación está un poco rota y voy a tener que despedirte. Te doy tu plazo de preaviso y ya está. Y para que busques otro trabajo. Bueno, ese preaviso tiene reglas. Entre las reglas que nosotros encontramos del preaviso, básicamente tenemos que hacer una salvedad antes que eso. El preaviso no solo es para favorecer al trabajador, también el preaviso cumple otra función en otro caso diferente que es dentro de las causas generales que habíamos de terminación del contrato que había mencionado recién, que es cuando se produce un retiro injustificado, es decir, cuando el empleador decide retirarse injustificadamente del lugar de trabajo porque consiguió un mejor trabajo, un mejor sueldo, qué sé yo, entonces él tiene la obligación de otorgar al empleador el preaviso, cumpliendo con lo que dice la norma.
Esa es la idea, pero eso vamos a abarcar en otro próximo video. Entonces, ¿cuáles son los plazos? Nuestro artículo 87 del Código del Trabajo ya prescribe cuáles son, o sea, menciona, perdón, cuáles son los años de antigüedad o los plazos de antigüedad. Entendemos que empieza a correr la estabilidad en el trabajo desde el cumplido del periodo de prueba. Es decir, en el periodo de prueba, el trabajador todavía está inestable, el empleador puede despedirle al trabajador sin ningún tipo de responsabilidad. Pero una vez pasado el periodo de prueba, entonces ahí ya empieza. Por eso que el artículo 87 menciona, cumplido el periodo de prueba, hasta un año de servicio, 30 días de preaviso le corresponden al trabajador. De más de un año hasta 5 años ya le corresponde 45 días. De 5 años hasta 10 años, 60 días. ¿Por qué pone hasta 10? Porque a los 10 años es cuando el trabajador adquiere una estabilidad donde él no puede ser echado así nada más, no puede ser sacado, su contrato no se puede terminar, y eso vamos a desarrollar en otro capítulo porque es muy importante también. Y posteriormente, si el trabajador ya tiene más de 10 años de antigüedad en adelante, ya son 90 días de preaviso. Impresionante los montos, cómo van variando los plazos, perdón, y de acuerdo a eso varía también el monto. O sea, por eso me vino a la cabeza el monto. ¿Por qué? Porque hay una regla que durante este periodo de preaviso, estos días de acuerdo a la antigüedad del trabajador, por ejemplo, en nuestro caso del que le presenté el caso son 5 años. ¿Qué dice el código? De 1 a 5 años son 45 días. Entonces 45 días de preaviso, ese preaviso también se paga. Entonces, durante ese periodo, sin que se le disminuya el sueldo al trabajador, la ley le da una garantía, un derecho también al trabajador, que es un permiso o un plazo que está obligado el empleador a darle diario de 2 horas dentro de la jornada de trabajo. La jornada ordinaria, sabemos, son 8 horas. Dentro de esas 8 horas, tiene 2 horas por día para ir a las entrevistas de trabajo, llevar su currículum, lo que sea, o un día a la semana, según lo que decida el trabajador. Es decir, a arbitrio del trabajador. Él va a elegir, quiero 2 horas por día o quiero un día a la semana. ¿Verdad? Eso depende de él cómo se va a organizar para buscar su nuevo trabajo. Pero es importante determinar y saber bien eso, que está obligado el empleador. Una pregunta que siempre me hacen los clientes, amigos, familiares, colegas, alumnos, ¿qué pasa si es que ese empleado, el trabajador, consigue un trabajo durante el periodo del preaviso, pero no termina? Tenía 45 días, pero al 10º día ya consiguió. Al 10º día ya consiguió. Entonces, ¿pueden negarle el pago de la liquidación por decidir aceptar el nuevo trabajo antes que culmine el plazo? Esa es una pregunta que me hicieron. Y realmente, les voy a ser muy sincero y muy honesto. Ya mencioné que la finalidad del preaviso es que el trabajador pueda conseguir un nuevo trabajo, ya que la decisión de terminar esa relación laboral fue de manera unilateral por parte de su jefe, del empleador, por lo que si durante este plazo el trabajador ya consigue un nuevo trabajo, solamente basta que él mismo notifique al empleador por escrito y solo recibirá el importe por los días trabajados durante este periodo. Si al 10º día él ya consiguió trabajo, perfecto, va a cobrar solo 10 días, no va a cobrar los 45 que le corresponden porque no trabajó los 45, trabajó 10. Si bien la norma no es muy clara, no habla en realidad lo al respecto, no es muy taxativa sobre esta situación en específico, que se da muchísimo. Existe un principio laboral que es el del indubio pro operario, que en caso de duda siempre se va a fallar a favor del operario, del trabajador. Es decir, que si él avisa a tiempo, tiene el derecho a cobrar su liquidación, ¿verdad? Porque la norma habla de eso. La norma dice que cuando cumple todo su periodo de preaviso, debe cobrar inmediatamente su liquidación. Hay casos que conozco donde las empresas, el empleador se niega y le amenaza al trabajador y le dice que si no cumple sus 45 días de preaviso no le va a pagar, pese a que ya consiguió trabajo y pese a que ellos mismos sin justa causa le despiden. Entonces es importante también manejar esa situación
saber, pero hay que atender porque es una situación donde siempre se quieren avivar los empleadores y donde a veces se salen con la suya, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado y conocer. Ahora vamos a mostrar cómo vamos a calcular el preaviso, porque justamente acá les pongo en pantalla cómo vamos a calcular. Bueno, sabemos ya que este trabajador Juan Pérez tiene un salario de 3.500.000 guaraníes. Ya sabemos cuánto es un jornal diario o un salario día, que es 1.006.000, que el salario por día es 116.667. Bien. Para calcular, según lo que dice el artículo 84, analizando la antigüedad del trabajador, que es de 5 años de antigüedad, entonces le corresponden 45 días. Es decir, 116.667 por 45 días. Equivale a 5.250.015. Entonces lo que va a cobrar en concepto de su liquidación se suma esto a aquella indemnización que habíamos hablado, que va a cobrar el trabajador por un despido injustificado. Por eso dice la norma que una vez que se haya cumplido este periodo de preaviso, el trabajador tiene derecho a percibir su liquidación, la cual estará compuesta por el monto del preaviso más el de la indemnización por despido injustificado menos el 9% en concepto de IPS. Puede darse el supuesto que no cobró todavía su sueldo el mes anterior, bueno, perfecto, cobra también su salario. O si tiene algún descuento, se le hace el descuento también al trabajador, etcétera, ¿verdad? O si tiene algún otro beneficio, también se le tiene que pagar. Pero es importante saber calcular. En otro video vamos a dedicar específicamente al cálculo de una liquidación. ¿Cómo vamos a calcular cuando le despedimos a un trabajador de manera injustificada en su generalidad? Con un caso práctico. Por último, vamos a respondernos a una pregunta sumamente importante. ¿Qué pasa si el empleador no ha otorgado el preaviso al trabajador? O sea, ¿qué pasa? Viene el jefe y le dice, ¿sabes qué, fulano? Terminó acá la relación, ya no podemos más o no puedo más pagarte y no vengas mañana porque ya no voy a poder pagarte. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, para ello el artículo 90 ya habla al respecto y nos dice que de darse esta circunstancia, el empleador debe abonar al trabajador una cantidad de dinero equivalente a su salario durante el término del preaviso. Es decir, bueno, no le dio el preaviso, no le dio oportunidad de buscar un nuevo trabajo, hasta acá llegamos. Pero bueno, entonces significa que le tiene que pagar igual. Si le correspondían 45 días de preaviso y le dijo, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos, no vengas más, le tiene que pagar por 45 días de preaviso. Tal cual. Muchas veces los trabajadores igual salen contentos porque va a tener un 45 días de salario más otra vez encima de su indemnización realmente sin cumplir el preaviso. Pero desde luego después empieza su camino a la búsqueda de su nuevo trabajo, ¿verdad? Eso es importante determinar, saber. Gracias, te doy las gracias por acompañarme a mí y a mi equipo de trabajo en este viaje por el mundo del derecho. Sé que yo nomás por el momento estoy subiendo estos videos, todos están muy atareados, estamos con muchas cosas realmente. También nosotros hacemos servicios de tutorías de tesis, de derecho, de contabilidad, de diversas ramas y también de otras materias y carreras. Entonces la gente viene con nosotros y nos lleva mucho tiempo también realizar eso. Por eso nos cuesta un poco subir continuamente los videos. Pero eso es importante porque nos gusta a nosotros. Amamos lo que hacemos. Somos apasionados por la enseñanza, apasionados por las tutorías, apasionados por compartir con ustedes por estos medios de todo nuestro contenido y por sobre todo de brindar asesoría jurídica contable integral, asesorar en procesos judiciales, en juicios, como también en la parte administrativa o extrajudicial, porque eso es lo que importa. Nuestra sociedad hoy día tiene que resolverse por las palabras, por eso nos gusta mucho compartir. Quiero recordarles nuevamente que vamos a lanzar próximamente unos cursos, talleres muy buenos, donde vamos a hablar de temas de contabilidad, de temas del derecho y una clase imperdible, maravillosa con el teacher Richard Kennedy sobre inglés destinado a nosotros los profesionales del derecho, con el desarrollo de términos jurídicos en inglés, cómo redactar un contrato en inglés. Es valiosísimo y a un bajo costo, es destinado
para que todos puedan acceder al curso, que no sea caro para todos. A nosotros nos gusta, queremos seguir innovando y si cobramos esos montos son porque tenemos que invertir un poco en infraestructura para brindarle a ustedes una mejor calidad de enseñanza, mejores videos, etc. Así que nuevamente, gracias. Gracias, te pido que nos sigan en las redes sociales, en el Instagram, en el TikTok, en el Facebook, en el YouTube. Por sobre todo, que visiten nuestra página web www.mentejuridica.com.py y estamos muy contentos. Gracias por el feedback que siempre nos dan. Gracias por todos los consejos y por las preguntas que nos hacen al privado. Realmente eso para nosotros es muy constructivo y nos anima a seguir subiendo el contenido. Muchísimas gracias. Nuevamente nos vemos el viernes en un próximo video. Hasta luego y que tengan una buena continuación de semana.